Recientemente, una seguidora en el canal me preguntaba alarmada que por qué su perro inclinaba la cabeza hacia un lado cuando ella le hablaba, que si el perro quizás no oía bien o tenía algún déficit de atención, y no tiene nada que ver con eso. Esto es un fenómeno muy curioso que tiene su base o su explicación en la simetría cerebral del perro. Y en el fondo, como os voy a explicar en este vídeo, nos va a estar indicando que nuestro perro es muy inteligente. Seguramente muchos de vosotros sabéis que el cerebro humano está dividido en dos hemisferios y que cada hemisferio controla la parte opuesta de nuestro cuerpo, es decir, nuestro hemisferio derecho controla nuestra parte izquierda y nuestro hemisferio izquierdo nuestra parte derecha. Así, por ejemplo, una persona zurda tiene más desarrollada la parte derecha de su cerebro. A esto se le denomina asimetría. Este fenómeno se pensaba que era exclusivo de los humanos, pero se ha visto también que lo tienen los perros, que tienen un cerebro también que dividido en dos partes, cada una de las cuales va a manifestar una serie de características en cuanto al comportamiento y en cuanto a los signos y comunicación que tiene ese perro. Así, por ejemplo, el hemisferio derecho del perro es el encargado de, por ejemplo, tener una visión espacial, del reconocimiento de los congéneres y sobre todo de la percepción de las emociones. Un perro con el hemisferio derecho muy desarrollado va a ser teóricamente un perro más empático, más capaz de reconocer tu estado de ánimo. En cambio, el hemisferio izquierdo está más desarrollado para interpretar la forma de los objetos, el lenguaje, el ladrido del perro y, evidentemente, el control de sus emociones. De ahí que un perro con el hemisferio izquierdo más desarrollado tienda a ser, siempre hay excepciones, un perro un poquito más racional. Y esto además se ve en la práctica. En la práctica se observan comportamientos asimétricos en los perros. No sé si lo sabíais, pero hay perros zurdos y hay perros diestros. Y es muy importante, como os explico aquí arriba en un vídeo, saber si vuestro perro es zurdo o diestro, porque os dará mucha información sobre su comportamiento y sobre su forma de ser. Este vídeo, como os digo, es francamente curioso. También se ha observado esta asimetría en el movimiento de la cola. Los perros que tienden más a mover la cola o cuando la tienden a mover más hacia la derecha están manifestándonos sensaciones o estados de ánimo más positivos que cuando lo mueven hacia la izquierda. ¿Y qué significa que nuestro perro nos la dé en la cabeza cuando le hablamos? Pues lo que no significa, y esto es importante descartarlo nada más empezar, es que el perro tenga algún problema auditivo. Esto completamente descartado. Pero sí que nos quiere decir que, primero, el animal tiene una predisposición al trabajo, a obedecer lo que le vas a decir. En segundo lugar, cuando tú le estás hablando, está intentando hacerse una visión espacial de qué le estás pidiendo, es decir, la representación del objeto que tú le pides y al mismo tiempo la memoria, dónde puede estar ese determinado objeto. Por lo tanto, está intentando procesar la información que tú le pides y al mismo tiempo el espacio donde pueda estar lo que tú le pides. Es decir, está activando en ese momento muy concretamente su hemisferio derecho. Y esto, por lo general, es muy indicativo de perros con alto nivel de inteligencia. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.